Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Tenemos al hermano Víctor Azurdia, Dios le bendiga, hermano. Gracias, igualmente, hermano Jorge. Y su servidor Jorge Álvarez. En esta oportunidad queremos seguir el tema de las 12 puertas del alma. Sabemos de que es un tema muy interesante porque trata con respecto a cómo tratar las 12 áreas de nuestra alma, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de las 12 áreas, ahora estamos hablando de las 12 puertas, figura de la administración del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Claro que sí, y es interesante ver de que cuando se termina la restauración, se ve la manifestación de la gloria de Dios. O sea, que quiere decir que si nosotros entendemos bien lo que este tema significa para las puertas de nuestra alma, al nosotros tener todas esas puertas bajo control, la gloria de Dios se va a manifestar así como se manifestó en aquel tiempo cuando fueron restauradas las puertas. Amén. Dice, puerta es una abertura que permite el paso a un lugar cerrado o vallado. Una puerta es el cambio de un lugar a otro y nos habilita a que pasemos de dimensión a dimensión. Anteriormente estábamos hablando del tema de la puerta de las ovejas, que fue la primera puerta que fue restaurada. Entonces aquí vimos que esa puerta era figura del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. También nos dimos cuenta de que Jerusalén es figura de nuestra alma. La puerta de las ovejas es nuestro Señor Jesús. La puerta de las ovejas es el nuevo nacimiento. Y también veíamos que cuando el hombre tiene una vida de pecado y ese pecado lo arrastra a la muerte eterna, es cuando más necesita abrir esta puerta. También estábamos hablando de que los pasos para llegar a ser ovejas del Señor es reconocer que Jesucristo murió por nuestros pecados, reconocer que la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y reconocer que Jesús es la puerta de entrada a ese rebaño, reconocer que ahora somos ovejas de un nuevo pastor y permitir que el Espíritu Santo restaure las puertas de nuestra alma. Eso lo estábamos viendo anteriormente, pero ahora queremos entrar de lleno a la puerta del pescado, que habla de la puerta del pescado, es figura del evangelismo, ¿verdad? Sí. Sí, es interesante ver cómo nosotros, el Señor Jesús, cuando habla en Marcos 16:15, no es opcional. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, aquí la comisión que el Señor está dando no es algo opcional, sino que es algo que todo hijo de Dios nacido de nuevo tiene que hacer, tiene que testificar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida. Amén. Bendito sea el Señor, y quisiéramos leer Nehemías 3, 3 y 5, que es el texto áureo de este tema. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel, y junto a ese hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana, y a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Esto se encuentra en Nehemías 3, 3 y 5. Vemos de que esta puerta tuvieron que ver muchas personas ahí en esta puerta, en la reparación de esta puerta. Sí. Pero nos damos cuenta, estábamos platicando, de que pues aquí habla del tipo del significado de cada uno de los nombres. Y me gustaría que usted lo ampliara un poquito más, hermano. Sí, es interesante, antes de tocar ese punto, es interesante ver que en este tema estamos usando a Nehemías como figura del Espíritu Santo que empieza a restaurar. Recordémonos que mientras las murallas estaban averiadas, las puertas estaban unas quemadas, no reparadas, los enemigos del pueblo de Israel tenían libre acceso a Jerusalén. Entonces, qué interesante ver de que ahora si aplicamos eso a nuestra vida espiritual,
mientras esas puertas están averiadas, si no dejamos que el Espíritu Santo las empiece a reparar, podemos, es duro decirlo, pero podemos pensar de que el enemigo tiene acceso a Jerusalén, que es nuestra alma. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es reparar, es restaurar, así como Nehemías, que es el que está en figura del Espíritu Santo, empezar a reparar cada una de esas puertas. Y vemos que una de las primeras puertas, que es Sená, que significa zarza, espino y enemigo. Vemos de que de por sí mi Señor Jesús, que era el Santo de los Santos, tenía enemigos. Entonces podríamos decir, ¿será que nosotros tenemos enemigos? Claro que sí. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. El problema que nosotros tenemos, y lo hemos dicho en segmentos anteriores, es de que el peor peligro que nosotros como hijos de Dios tenemos es de que el enemigo es invisible. Y por el hecho de que sea invisible no quiere decir que no exista. Por eso la palabra nos dice que nos vistamos de toda la armadura. ¿Y para qué sirve la armadura? Para resistir todas las acechanzas del enemigo, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a restaurar cada una de las puertas, que cualquier vallado que nosotros hayamos aportillado, dejemos que el Espíritu Santo lo empiece a reparar, entonces creo que ahí va a empezar una verdadera restauración de nuestra alma. Entonces aquí nos damos cuenta que es una lucha no con personas inconversas, sino con ya personas ya que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Sí. Porque nos damos cuenta de que empieza una restauración, ahí sí que en las puertas de Jerusalén, que es figura de nuestra alma. Pero lo interesante de esto, hermano, es de que nos damos cuenta de que muchas personas dirán, bueno, esto pasa en la vida de la persona incrédula. Pero aquí ya no estamos hablando de una persona incrédula, sino que una persona ya que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque para que se haya reparado la primera puerta, que es la puerta de las ovejas, que es figura del nuevo nacimiento, entonces nos damos cuenta que estas personas empiezan a enfrentar aquella batalla, aquel ataque del enemigo. Y es por eso que tiene que necesitar la ayuda del Espíritu Santo para empezar a restaurar estas puertas. Sí, es interesante. Veamos los ejemplos que nos deja la Biblia, y eso es algo de que solo aquel que es nacido de nuevo, el que ya recibió a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo le va a ampliar más la Escritura, porque recordemos y nos basamos en este principio que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces estas figuras que nosotros estamos tomando es porque el Espíritu Santo a través de sus ministros están revelando el significado de todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, porque dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es como figura, es como una sombra para nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los tiempos. Entonces recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, Dios dice que escogió llevarlos por el camino más largo porque no quería que el pueblo se enfrentara contra enemigos, porque no tenían ejército, no tenían estrategias de cómo pelear contra el enemigo. Entonces los llevó por el camino más largo. Pero ya cuando iban a entrar a la tierra prometida, ahí ya tenían que enfrentarse con los reyes nativos que habían ahí. Entonces es lo mismo ahora, de que cuando el Espíritu Santo quiere empezar la restauración, la va a hacer con un hijo de Dios nacido de nuevo, aquel que ya recibió a Cristo como su Salvador. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en todos nosotros. Amén. Aquí dice Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Entonces aquí nos damos cuenta de que es como cuando se está identificando un ser vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, en medio de todos los muertos, ¿verdad? Porque sabemos de que estamos en medio de aquellas personas que están muertas en delitos y pecados. Entonces ahí nos damos cuenta que es cuando la persona del mundo empieza a reconocer de que algo diferente ha llegado a ellos y lo ven como extraño, y por eso es el desprecio.
nos damos cuenta de que este es el caso de este personaje que está aquí ayudando a un Nehemías, que el significado significa zarza, espinoso y enemigo. Amén. Es donde empezamos a ver la manifestación de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Entonces, yo diría que la persona que está empezando el caminar en Cristo, que no se desanime. ¿Por qué? Porque se van a dar a cuenta de que las personas que lo rodean ya no lo van a tomar en cuenta como cuando era una persona muerta en delitos y pecados. Sí, y eso lo dijo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús fue claro en eso, que dijo que todo el que quiera vivir una vida piadosa, una vida recta aquí, va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad en la que cuando el Hijo de Dios quiere caminar en obediencia a Dios, le va a caer mal a mucha gente. Y ese es un gran problema. Por eso es de que como hijos de Dios, si queremos vivir una vida santa, no vamos a tener el agrado de mucha gente. Porque si usted mira la sociedad cada día se está degradando más y más. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo quiere restaurarnos de adentro para afuera y hacernos cada día más santos para Dios. Amén. Y aquí vemos el significado del siguiente nombre, que fue una de las personas que ayudaron a edificar esta puerta, Meremot. Entonces dice el diccionario Hitchcock que el significado de Meremot es amargura, fuerte y elevación. ¿Qué podríamos hablar con respecto a él, hermano? Bueno, veamos de que nuestro Señor Jesucristo hizo una operación y como Meremot podemos usarlo, vamos a aplicar el significado que dice elevación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos elevó de un estado de pecadores a lo que dice 1 Pedro 1:19, que dice que nosotros, en el 1:18 dice, sino que nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera, o sea que estábamos en lo más bajo, podríamos decir, de una vida heredada de nuestros padres, no con piedras, dice, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, de que miramos aquí que uno de los restauradores que fue Meremot, que significa elevación. Entonces, el Espíritu Santo está usando vasos para que nosotros, que como dice la palabra, que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Entonces, de ahí nos sacó Dios y nos está elevando a través del sacrificio que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, y nos está elevando a una posición ya no de vil y menospreciado, sino que más bien nos ha dado, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué elevación más alta la que pudimos haber recibido. Wow, coherederos con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y aquí quiero leer 1 Pedro 1:19, lo que hablaba el hermano, y vamos a empezar del 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Amén, bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta de que el Señor ya nos empieza a dar a conocer una nueva vida, una vida en abundancia en Cristo Jesús. Sí. Porque primero, para haber estado muertos en delitos y pecados, ahora venimos a vida y empezamos a trabajar esas áreas del alma. Pero aquí quisiéramos hacer un hincapié, hermano, para darles a conocer a los hermanos que nos están sintonizando, de cómo es que debemos de trabajar estas áreas, porque yo sé que hay muchas personas que ya empezaron el caminar, ya aceptaron a Cristo como el Señor y Salvador, vienen ahorita y empiezan a dar de gracia lo que por gracia recibieron. ¿Por qué? Porque esta puerta está hablando del evangelismo personal. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que es donde las personas van a ser atacadas como para que no den el testimonio de Cristo Jesús. Porque nos damos cuenta, hermano, de que muchas veces llegan desánimos al pueblo del Señor. Y muchas veces, como hablábamos en las 12 áreas del alma, hubo una área donde no se le permitía celebrar o gozarse de la victoria, ¿verdad? Que era la última área de un Benjamín. Entonces ahí nos dábamos cuenta de que hubieron personajes que tuvieron oportunidad de poder, que así como presentar el mensaje de salvación, dar de gracia lo que por gracia recibieron, pero de alguna manera hubo desánimo. ¿Qué podríamos aconsejarles a esas personas que están sintiendo este ataque de parte del enemigo? Bueno,
miremos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo vino a esta tierra y ¿cómo fue recibido? Veamos, los escribas, los fariseos y todos esos que eran muy ajuiciosos de la ley, hubieran sido los que hubieran recibido a mi Señor Jesucristo con brazos abiertos. Pero al contrario, la mayoría de ellos lo rechazó al Hijo de Dios. Entonces, veamos que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene la convicción dentro de sí mismo que Él viene a hacer un plan específico de Dios aquí en la tierra. Y fue un plan que fue trazado desde arriba en el cielo. Lastimosamente nosotros tenemos una memoria velada que algún día va a ser descorrido el telón y vamos a poder conocer todo eso que nosotros aprendimos en una eternidad. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, Dios quiere que nosotros andemos en las obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y yo creo que si el Señor Jesucristo ya lo alcanzó y el Señor Jesús lo está impulsando a través de su Espíritu Santo, que usted vaya y evangelice, tal vez no a nivel como grandes evangelistas, pero a mostrar de lo que Cristo ha hecho en su vida, a mostrarle a la gente que hay un Salvador, que hay esperanza, en el nivel que Dios lo haya puesto. Una persona al mes, una persona al día, no sé cuál es el nivel de evangelismo que Dios haya depositado en su vida, pero cualquiera que sea ese nivel, esté preparado, porque así como Isaías 53:3 habla de que mi Señor Jesucristo fue despreciado, nosotros también no vamos a ser bien recibidos, porque el mensaje de salvación se tiene que dar. Miremos el ejemplo. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? Amén. ¿Quién hubiera ido a evangelizar a Saulo de Tarso? Aún nosotros, hay testimonios de gente que dice, oh sí, yo hablaba mal de los cristianos, yo cuando me evangelizaban, yo hasta ahí agredía a los cristianos. Y ahora están dando testimonios de que ellos son hijos de Dios. Entonces, no se preocupe. Si usted está sufriendo persecución o aún puede que sea agredido, en el caso del apóstol Pablo, va a predicar y lo apedrean. Y va con el Señor a quejarse y le dice, Señor, mira, me mandaste aquí a predicar y me están apedreando. Y el Señor Jesús le dice, no te preocupes, aquí tengo mucho pueblo. Aún los que le estaban apedreando, mi Señor Jesús estaba diciendo que ese era pueblo de Él. O sea que hay muchas personas que tal vez hoy se están oponiendo al Evangelio, pero pueden que sean hijos de Dios. Pueden que ya estén en el libro de Dios. Entonces, aún aquellos a los que nos están tratando mal, aún aquellos a los que hoy se están burlando de nosotros, esos posiblemente Dios ya los tiene en la mira. Amén. Amén. Y como dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay muchas personas que están bajo el proceso. Entonces yo le diría a estas personas de que no se aflijan, que no se desanimen, sino que simplemente sigan lo que dice Mateo 28:19, ¿verdad? La gran comisión de Cristo. Ahí sí que tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, seguimos aquí con el tema, y que es algo muy interesante. Lo que vamos a tocar, dice, Mesulán fue otro de los que ayudaron. Significa pacífico, perfecto, y sus parábolas. Aquí es donde Jesús fue un hombre perfecto que hizo paces entre Dios y nosotros, pacificó los cielos con la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta de que el Señor vino a poner en paz a nosotros con el Señor, porque antes de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos comunión con el Padre. Entonces quisiéramos que el hermano nos ampliara un poquito más este punto. Sí, solo quisiera regresar a Meremot, porque si usted lee ahí, cuando en su tiempo libre lee ahí el pasaje que tomamos como texto áureo de Nehemías 3 en adelante, usted se va a dar cuenta de que Meremot dice que empezó a trabajar la plata y el oro y utensilios para el templo. Entonces, la plata nos habla de redención, el oro nos habla de santidad. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de sus vasos? Por ejemplo, los ministros que Dios ha puesto en las congregaciones que predican el Evangelio de Dios. Entonces, la plata figura de redención. Cada vez que las enseñanzas que recibimos a través de nuestro pastor Jorge Fuentes, eso nos van afirmando cada día más
la certeza de la redención que nosotros tuvimos a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de los diferentes mensajes. El oro, la palabra que viene a lavarnos, a limpiarnos, nos está haciendo cada día más santos para el Señor. Entonces, eso era un puntito que se nos había pasado ahí de largo. Amén. Entonces, Mesulam, estábamos hablando de que era pacífico, perfecto, y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre que caminó como humano, perfecto aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que nosotros lo imitemos a Él. Y dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y así como Mesulam significa pacífico, perfecto y santo, esas son características que mi Señor Jesús tenía. Él caminaba en una perfección como hombre. Mi Señor Jesús dice que Él renunció a todos sus atributos como Dios y vino aquí a la tierra como un humano. Él como humano venció a Satanás en las tentaciones. Como humano Él pudo resistir todas las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que también nosotros como humanos lo podemos hacer. Si mi Señor Jesús nos dio el ejemplo, nosotros lo podemos hacer. Y vemos de que mi Señor Jesús, así como podemos darnos cuenta de que en el principio dice cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿qué era lo que Dios quería hacer? Quería hacer paz entre la humanidad y Dios. Entonces, así mi Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, vino a hacer paz entre nosotros y Dios, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Entonces tuvo que venir el perfecto Cordero de Dios que se ofreciera en sacrificio, porque eso es lo que realmente significa hacer un altar. Hacer un altar sirve para restaurar la comunión perdida por el pecado. Entonces el perfecto Cordero que fue ofrecido en la cruz del Calvario fue el que nos trae paz para con Dios. Ahora nosotros podemos decir que estamos en paz con Dios porque el perfecto Cordero fue ofrecido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Y aquí quisiéramos leer 1 Timoteo 2:5 para respaldar lo que el hermano acaba de tocar en este punto muy interesante. Porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces aquí nos damos cuenta de que antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, éramos prácticamente politeístas. Adorábamos muchos dioses. Y es por eso que el Señor nos lo aclara a través de 1 Timoteo 2:5, porque dice que solo hay un Dios y un solo mediador. Aquí nos damos cuenta de que este versículo nos está hablando de que estábamos caminando en una área en la que estábamos adorando diferentes dioses. Pero el Señor nos deja claro, y eso le quiero transmitir a las personas que nos están sintonizando, de que no hay tanto mediador, porque hay muchas personas que se abocan a buscar aquí, buscan acá y diferentes lugares. No quisiera ni mencionar nombres, porque no vienen a lo importante de lo que estamos hablando. Pero quisiéramos enfocarnos en que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el que vino a hacer paz entre Dios y nosotros, porque había un conflicto ahí que tenía que ser resolucionado. Y viene Jesucristo y pone aquí este versículo, 1 Timoteo 2:5. Por favor, subráyelo en su Biblia para que usted se dé cuenta de que no hay más mediadores, solamente Jesucristo, el único que nos comunica con el Padre. Y bueno, antes de proseguir aquí en el segmento, quisiéramos invitar a aquellas personas que quisieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y aquellas personas que quieren reconciliar. Aquí el hermano Víctor Azurdia los estará guiando en palabras de oración. Sí, solo quisiera agregar un versículo más por aquellos que dicen, bueno, ¿y será que no habrá otro medio? No, mire, este versículo de Colosenses 1:19 pone el sello de garantía que dice, porque agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Jesucristo habitara toda la plenitud, o sea, toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él.
Y dice, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Por eso, Aleluya. hoy vamos a hacer una oración de fe, creyendo lo que dice aquí Colosenses 1:20, que por medio de Jesucristo el Padre reconcilió todas las cosas. O sea que hoy, si usted es enemigo de Dios, que usted no conoce a Cristo, entonces hoy usted puede venir a ser amigo de mi Señor Jesús. Es más, puede llegar a ser hijo de Dios, Coheredero con Cristo. coheredero juntamente con Aleluya. Cristo. Hagamos esta oración que Dios puede obrar en su vida. Señor Jesús, Padre Santo. reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado de hecho, de acción, de palabra, de pensamiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te invito hoy a que vengas a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas a morar hoy a mi vida. En el nombre de Jesús, recibo y reconozco ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años como paga y redención de mi ser. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración de fe, llámanos. El teléfono aquí es área 323-789-1665 y nosotros te estaremos dando más información cómo seguir esta nueva vida en Cristo Jesús. Este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles. Un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Quisiéramos darte la dirección 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044 y nuestros teléfonos para aquellas personas que quieran instrucciones en qué hacer después de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, 323-789-1665. Y si te quieres meter a la web, www.ministerioselim.net. Nuestros horarios de servicios martes, viernes y sábado a las 7:30, domingos 10:30 de la mañana, 12 del mediodía y 5:30 de la tarde. Quisiéramos que nos acompañaras. Si tú no tienes donde congregarte, por favor, llámanos una vez más, 323-789-1665. Y este es un número 911 para aquella persona que necesite oración. Así que te invitamos a nuestro próximo segmento. Dios te bendiga. Dios bendiga. Señor, tú eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, tú eres alto, más que